muchas gracias a Toma 3, que es el espacio que cobija estos podcasts. Sé que se hacen otras actividades. Y también la sorpresa de siempre, que cuando uno empieza a hablar se hace silencio, cosa que no necesariamente podría ocurrir, pero acá ocurre. Así que gracias, al menos por ahora. Después se van a poner a hablar y se va a poner más difícil, pero no importa. Yo soy quien soy, no tiene la menor importancia, pero a mi lado están dos personas que en los últimos 25 años de alguna manera han escrito el cine, la historia del cine contemporáneo. No son cualquiera, son cineastas que tienen una dimensión propia de cómo comprenden el cine, y pareciera que en realidad eso sucede y sigue sucediendo, y no estoy del todo seguro que ese tipo de cineastas todavía nacen en nuestro tiempo. No digo que no, pero tener a Albert Serra y a Lisandro Alonso al lado es estar con el cine del siglo XXI. Así que, primero que nada, agradecerles a los dos que están acá y le damos un aplauso. El Festival de Gijón tomó la decisión de darle un premio de honor, no honorífico, de honor a Lisandro. Está bien que no sea un premio a la trayectoria, porque tiene para hacer aproximadamente unas 10 películas más. Recordá este momento, 10 películas más. Y por el otro lado, que esté Albert tiene mucho sentido, al menos para mí. Primero que nada porque hay un diálogo filmado entre ellos, y es un momento clave quizás para Lisandro. Esa película es el anuncio de un cambio no esencial, pero sí de una dimensión más ambiciosa desde el punto de vista narrativo, que coincide con unas cartas filmadas entre ellos dos. Entonces me gustaría empezar por ahí, que además son cartas que los representan, ¿no? Porque la carta de Lisandro dura 22 minutos y la carta de Albert dura 2 horas 30 y pico. Así que habla de un estilo muy distinto entre los dos, pero de una complementariedad en cierta medida. Y entonces quería empezar por retomar ese diálogo, retomar el diálogo de dos cineastas que han dialogado en varias ocasiones, no solamente por cartas, que han crecido, que ya están en una etapa nueva de sus respectivas carreras, y empezar por ese momento. Para vos, Lisandro, en particular, empiezo por ahí, es el momento donde aparece Fabián Casas en tus películas. Sí. Ahí aparece en el medio de la nada, cuenta una historia frente a cámara, y es el inicio de un cine, llamémosle, por decirlo de alguna manera, más narrativo, que deriva en Jauja, sí, por un lado, y posteriormente en Eureka. Entonces te quería preguntar un poco, hoy que regresás a hacer La Libertad Doble, sí, que hablaremos de eso también, ¿cómo es este círculo? Un poco como el propio personaje de tu primera película, La Libertad, que empieza y termina. No digo que acá termine, pero creo que se vuelve a otro momento de tu carrera probablemente. ¿O qué estás viendo en función de una etapa, entre comillas? Porque yo no considero la idea del minimalismo como una idea tan precisa, pero claramente había una condensación narrativa en las 3 primeras películas, sí, y las 2 que hiciste posteriormente son películas de un despliegue narrativo. La figura de Casas es importante, la figura de Mortensen es importante, y ahora volvés a Misael. Si podés decir algo al respecto. Sí, bueno, gracias por la invitación, Toma 3, Festival de Gijón, Albert, Roger. Creo que eso, no me acuerdo bien, Albert, sí, creo que no sé cuándo fue el año de las correspondencias, era algo que era el CCC, ¿no?, de Barcelona. Sí, CCB, 2010 debía ser, 9 o 10. Y recibo un llamado de Albert como diciendo, che, no sé qué, parece que nos quieren hacer unas correspondencias, y le dije, bueno, vamos a hacerlo. No sabía, no tenía muy claro bien de cuál era el formato de la correspondencia entre 2 directores, pero ya lo habían hecho algunos, como Erisi y Kiarostami, creo que eran los que innovaron en eso. Pero era un ejercicio libre de hacerlo, y justo en ese momento, como bien decís, yo ya había hecho Liverpool en el 2008 y estaba un poco cansado de más o menos practicar ciertas herramientas que eran bastante similares entre las películas precedentes, y justo ella estaba empezando a querer cambiar algunas
parte de la estructura con que venía haciendo películas, ¿no? No tenía más ganas de hacer un día en la vida de... Y fue ahí que me mezclé, como bien decís, con un poeta, Fabián Casas. Empecé a trabajar o a querer trabajar con Timo Salminen, que es el director de fotografía finlandés de Kaurismäki, y con Viggo Mortensen. Ya con esas 3 herramientas era un montón para mí, era como un salto, no al vacío, pero a probar cosas que no estaban dentro de mi radar. Y así comenzamos, como de manera medio lúdica con Albert, y como bien decís, yo le mandé como un corto que involucraba pasado, presente y futuro en lo que me hacía cinematográficamente. Y Albert, me acuerdo que nos encontré, cuando me la pasaste, creo que estábamos en Locarno. Claro, me pasó como una película de 2 horas y media hablada en catalán que no la pude seguir, pero fue interesante porque era probar cosas nuevas, herramientas nuevas sin saber cuál era el destino final, según recuerdo. Sí. Bueno, muchos de estos proyectos que no tienen, digamos, la presión que tiene una película de ficción permiten esto de poder ensayar cosas o poder intentar cosas, o ¿no? Yo qué sé, cosas que luego se aplicarán de una manera, al menos esto es lo que yo hacía, o con cosas del mundo del arte que también he hecho, es simplemente, ¿no? Yo qué sé, explorar territorios que de una manera más, digamos, sofisticada y coherente se van a aplicar a las películas de ficción. Que si no lo hubieras experimentado antes en otro sitio, en otro formato donde hay más libertad y más tiempo o lo que sea, o menos presión, probablemente nunca podrían haber entrado en una película de ficción, porque en el rodaje de una película de ficción todo es mucho más tenso, hay menos tiempo, más dinero, todo es mucho más complicado, entonces supondría muchas veces mucho riesgo asumir según qué decisiones o según qué exploraciones. Entonces, no sé, parece como una cosa útil desde un punto de vista intermedio. Porque esto se puso en un museo al principio, bueno, exacto, luego se ha pasado a veces en cines y tal, pero la idea era que lo ponían allí como una instalación en un museo. Para mí no tiene demasiado sentido, pero como tenía sentido para ellos... Te quería preguntar algo que también es una zona distinta para los dos. Cuando vos comenzás a filmar, Albert, o Albert, no sé cómo hay que decirte a vos acá, pero yo te digo Albert. Vos empezaste a filmar en digital, sí, mientras que él empezó a filmar en fílmico. Esa es una distinción entre los dos. Vos tenés un método de trabajo de abundancia de registro para luego trabajar sobre una purificación y una depuración respecto de lo filmado hasta encontrar lo más preciso que necesitas. Y el caso tuyo es muy distinto. Hoy decías en el Q&A o las preguntas y respuestas que tu trabajo era, mientras que estás filmando, estás precisando el montaje. Es decir, ya hay una idea de trabajar sobre lo que va a quedar. Es decir, muy poco probablemente lo que filmás no queda. Entonces quería, ¿cómo ven esto vos respecto de él y Albert respecto de...? Es que son métodos, formas diferentes. Yo siempre, desde la austeridad o desde una cuestión económica, siempre trato de usar la menor cantidad de recursos posible, que no quiere decir que sea una película menor o mayor, sino porque creo que me muevo mejor dominando la menor cantidad de recursos por controlar. Y ahora terminamos de filmar, creo que la primera película teníamos 3 horas de material bruto y quedó 1 hora y 10, pero digamos, lo conozco, lo respeto, lo admiro desde que Honor de Caballería, que lo conocimos gracias a Miñarros, que era tu productor en su momento, y después nos hizo... Bueno, terminé también trabajando con Miñarros porque están aquí. Pero bueno, Albert, yo si fuera el productor de Albert, tiene 400 horas, para dejar 398 fuera, lo elimino directamente, sí, ¿no? Como productor. Pero es un método diferente, ¿no? Es un método diferente, pero la primera película la hizo 10 días, yo 11. ¿Sabes? Estas últimas dices 4 semanas, que es lo mismo que hago yo, cuando mucha gente hace 6. El estándar, digamos, más o menos europeo hoy en día, son 6 semanas. Entonces, da igual, los días son los mismos.
Da igual que tú ruedes con 3 cámaras en digital y mucho más, pero al final... Es que no es una cuestión del que ahorra es más eficiente. Es No tiene nada que ver con eso. No, es una cuestión de encontrar tu forma de pensar el formato para llevarlo a tu mejor versión posible de la película que querés hacer. Y la manera que tiene él demanda eso y es súper loable, y la que tengo yo me sirve para crear mis películas. Es que al final da igual, la gente no sabe, yo porque lo hablamos, porque hablamos en Q&A o lo que sea, porque a la gente le interesa la metodología y cosas de estas, pero al final, ¿sabes tú cuántos rushes tenía, yo qué sé, muchos autores clásicos? No, tú lo que miras es la película al final, ¿te importa o no te importa? O los esbozos de todos los escritores que escribieron libros. Si para Flaubert se pasó no sé cuánto tiempo para escribir Madame Bovary, el otro Stendhal para la Cartuja de Parma 50 días dictado con una botella de champán, y que lo que cuenta es el resultado final. O sea, ¿sabes? Y hay también como ciertos modismos. Por ejemplo, yo no sé cuántas páginas tienen tus guiones, yo sé las que tienen las mías, pero yo no escribo un guión, me aburre muchísimo escribir. Y generalmente están entre 5 y 20, 25, 30 páginas. Pero al día de hoy, para conseguir subvenciones no pueden dar menos de 60, porque si tienen menos de 60 ya automáticamente los que evalúan piensan que no es una película de largometraje y por ende no calificás a acceder al fondo. Entonces siempre es ver hacia quién te estás dirigiendo para ver qué forma posible tenés de financiar las películas. Después al final, si filmás con una Bolex o filmás con 3 cámaras digital o con una de 35, me parece que nadie va a evaluar una película por esto que tenés. Es el sistema de trabajo que tiene él y evidentemente le funciona y muy bien, y cada cual tiene que encontrar su forma. Yo, porque me organizo mejor tratando de ahorrar en el rigor que te da el 35, que la película es cara. Por ejemplo, ahora filmamos una película que compramos el negativo en México y lo revelamos en Londres, y entre medio pasó por Uruguay, Buenos Aires, La Pampa, Buenos Aires, Uruguay, Madrid y Londres. Claro, uno tiene los huevos acá porque no sabe si alguien te abre una lata o algo y se pierde todo el presupuesto de la película. Pero a mí me organiza en el rigor, no solo mío, en el equipo que bueno, yo fui a una escuela de cine que ahí no había video cuando yo estudiaba en el 96. Era todo con cinta métrica, con Super 16, 16, Super 8, o sea que me acomodé pensando en esa idea. Hoy evidentemente no es necesaria. Es interesante lo del guión, porque es verdad esto. Dijeron, los guiones, antes la gente no le daba tanta importancia a eso de los guiones, hace 20 años. Pero ahora empezaron a que en esta obsesión que tiene que ser todo convencional para que, no diré una mala palabra, pero para que la gente que tiene que leerlo, que quizás no están al nivel de los de antes, lo entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me acostumbré a esto y ahora ya dice, sí, hay que hacerlo largo, pues se hace largo. Y empecé a hacer guiones largos. Pero tan largos que me dijeron, no, ahora son demasiado largos, porque la gente no lee nada. O sea, ¿sabes? Hubo en estos 10 o 15 años que tienes que hacerlo convencional. ¿Por qué? No, esto pasó que no. Pero entonces, como la gente empezó a perder el cerebro y ya no podían concentrarse en los últimos 10 años, ahora ya dice más corto otra vez, porque nadie va a leer esto. Aclaraos vosotros, ¿qué quiero que os diga? O sea, va cambiando, esto va fluctuando muy rápido. Pero me adapto, quiero decir que hay que hacerlo largo, pues yo lo hago largo, me da igual. No, y también tiene que ver, como me parece, ahora pensando en voz alta, con cómo Alberto se relaciona con los actores, o también no actores, ¿no? Hay que ver el tacto y la seducción que tiene Albert para decirle a un no actor que haga determinada cantidad de horas de vuelo por día de rodaje y no se canse y siga presente y siga siendo protagonista. Y quizás para los que yo trabajo, quizás exigirles más, que repitan más tomas o estén más tiempo presentes, parados acostados a la cámara, sería más cansador. Porque no tengo tampoco quizás las herramientas para seducirlos, para entretenerlos, porque son de tal o de cual manera. Entonces cada uno tiene que ir haciéndose con los elementos que tiene al alcance y que puede manejar. Que mucho de la dirección para mí es obviamente es el atrás de cámara, pero elegir también con quién querés trabajar y cómo querés trabajar y que confíen en vos. Porque, como dice él, podés filmarlos 400 horas, puede ser devastador, o podés filmarlo menos tiempo y ser igual de devastador. Ahora has hecho una nueva película, sí. No sé si se puede hablar mucho, pero hay algo que me interesa particularmente.
Hoy vos dijiste algo en el encuentro inicial, antes de que se proyectara, no, después de que se proyectara o antes, bueno, no me acuerdo, después de La Libertad, Sí. que en el momento que ustedes hacían esas películas, en el momento de La Libertad, no había tantas películas como La Libertad. Y alguien con bastante tino, un amigo, crítico, colega, que no sé si está acá, Manu Yáñez, me dice, no sé si estoy tan de acuerdo. Y él dice, ¿por qué tampoco hoy hay muchas películas como aquellas? ¿Sí? Entonces yo le corregí a él. No, los dos tienen razón, puesto que me da la impresión de que hay muchas películas que intentaron hacer lo mismo, pero que no es otra cosa intentar que hacer lo que hiciste en el momento que lo hiciste. Algo sobre eso, que para mí hubiera sido aún menos imitable, era cómo culminaba La Libertad. La Libertad culminaba con el personaje mirando a cámara y riéndose. Eso tenía múltiples posibilidades, múltiples efectos de sentido. Por X razones vos lo dejaste afuera, pero hoy me contaste, o me dijiste, no sé si podemos hablar de eso, que esa risa del personaje mirando a cámara acá se recupera. ¿Por qué? Por cuestiones particulares que tiene estas secuelas, si se quiere. A mí ya me pone contento decirle secuela como si hubiera Rambo 3 o Rocky 4. Bueno, para una película que vieron 10.000, pero es un riesgo y es un placer enorme el que me doy porque me reencuentro con las mismas personas que filmé hace 25 años en una Argentina cinematográfica que está igual, peor que hace 25 años, sin contar con apoyo del Inca, ni mucho menos, pero sin ánimo de caer ahí. Nada, es un plano que me reencuentra con un Misael sonriente, joven, y dado las circunstancias que atraviesa en esta segunda película, ya es un ser que no tiene mucho para reírse, ni para sonreírse. Y la frescura y espontaneidad de una persona joven, como retratada 25 años después, viviendo en el medio del campo, entre cuatro chapas con un hacha, adquiere otro valor. Entonces es como mezclar un poco eso, y también es un acto medio medio infantil de querer poner un plano que por cuestiones de programadores de festivales eligieron que no esté. Puede ser una chiquilinada, pero me parece que adquiere valor y ya prefiero quizás quedarme con esa última imagen de que todavía Misael se puede reír espontáneamente mirando a cámara. Pero ahora, volviendo sobre lo que decías anteriormente, la verdad, ustedes, obviamente, Manu, bueno, él ve muchísimo cine, yo no veo tanto cine, pero yo no sé si el desparpajo, la libertad y el sentido en el contexto en que se estrenó Honor de Caballería en muchas películas hoy en día. Está bien, se abre el abanico mucho más, pero antes ese tipo de propuestas, estamos hablando, ¿cuánto es Honor de Caballería? Son 20 años. Bueno, 20, 25 años. Cambió mucho, digo. Hoy me parece que es más difícil encontrar esa... No, claro, ¿no? Eso es lo que decíamos. Sí. Que en realidad no hay mucho de eso que había lo que ustedes hicieron en ese momento. Uno cree que hoy pasa, que es como si fueran un conjunto de poéticas asimiladas por los festivales, las retóricas cinematográficas en líneas generales e incluso plataformas, no Netflix, pero otras. Pero en realidad, cuando uno mira a fondo, tampoco hay tanto desparpajo en la actualidad, sino que hay copias o mímesis, pero que no necesariamente está ese gesto, que de hecho ustedes no se copiaron a sí mismos, fueron variando. Los dos han variado muchísimo. Eso es lo que quería decir, ¿no? El problema es que en esa época no había tanta comunicación, entonces cualquier película era un salto al vacío porque ni te preocupabas tanto de que cómo la aceptaría la gente. No había una recepción inmediata de una película, ¿sabes? Aquello de gusta, no gusta, no sé. Las cosas eran como tenían otro ritmo y también de recepción. Evidentemente, si era seleccionado en un festival importante tenía mucho más peso y esto es una sola decisión, pero no sé, la gente no se lo miraba tanto así, no, ¿sabes? Tu vida no dependía. Yo nunca pensé que de un festival ni de nada. O sea, cuando se hacía todavía hoy, cuando estamos haciendo la película, incluso montándola, no se piensa en esto, nadie piensa en esto. Es tan complicado todo que no, ¿sabes? Es como... No sé. No tiene, o sea, los problemas, digamos, formales a resolver
son tan complicados y tan graves que no tienen cabida todo esto. No sé, es que no tiene cabida ni ninguna importancia, ni sinceramente, yo nunca he pensado en eso. Hombre, mejor que vaya bien que vaya mal, esto todo el mundo está de acuerdo, pero cuando lo haces, ¿de qué vas? O sea, ¿qué cambia? Nada, es solo desconcentración, problemas, añadir ya más dificultad a una dificultad, no sé, no le veo la... Y antes todo el mundo funcionaba un poco de esta manera, no todo el mundo, pero casi todo el mundo. Ahora es todo lo contrario, casi todo el mundo funciona de otra manera. Pero a ver, ya así, haciendo un ejercicio para pensar, antes no había a esta distancia de años, no sé, 15, 10, 20 años, ¿no había menos? Yo me acuerdo de viajar con las películas de 23 kilos con el rollo de película, ahora las películas hace 2 enter y te llega una nueva. ¿Sí? Me parece que antes... no sé cuál es el proceso de recepción de películas aquí en Gijón, capaz que reciben 1000, 1500. Yo no sé si hace 20 años recibían 1500 películas. ¿Cuántas? 2500 me dicen acá. ¿Quién da más? Yo doy más. Bueno, yo te digo que hay veces que uno recibe más, pero lo que te quiero decir es que la cantidad no ha abierto una dimensión, no en términos cualitativos, sino que esa idea de que hay hoy más, que se ha ampliado las posibilidades estéticas, yo diría, soy sospechoso de que eso es así. Bueno, porque la gente joven es inútil. Este es el problema, ¿no? Este es el verdadero problema. O sea, y ahora empiezo, ¿sabes qué hacía? Coproducciones o producciones de otros realizadores. Y a mí me dicen, ¿y gente joven? Yo digo, ¿gente joven? ¿Quién? ¿De quién me hablas? ¿De quién me hablas? No hay nadie. Viene gente joven, te presentan una cosa y digo, ¿esto? ¿Pero qué es esto? Nada. Ya ves a la persona, no a la cosa, a la persona, ya ves que no va bien esto. Y digo, ostras, y todo el mundo me decía, por ejemplo, he tenido varios casos, que me decían, ostras, esto es muy bueno, muy bueno. Y digo, sí, hazlo. Lo he dado a gente. Y dice, aquello tan bueno que era tan bueno y que te di. Y dice, uff. Y siempre es así. Dicho así, suena una provocación. No, es que pero vos estás queriendo decir algo que es más interesante ahí, que es una relación con la cultura en general, cinematográfica, y una relación con la imagen. Puede ser que tenga algo que ver con esto, y que por eso precisamente, porque es un tipo de relación de dependencia de la imagen, lo que pasa es que otras generaciones, digamos, el riesgo es mucho menor, porque hay una dependencia. Es como si tú eres drogadicto, o sea, ¿cómo vas ¿sabes?, a matar al que te da la droga? No, ¿sabes? No, esto no funciona así. Entonces es lo mismo, hay una dependencia de toda forma de imagen, y entonces para mí la imagen, o que para él también, es cuando haces la película, el rodaje o el montaje. Yo no tengo ninguna, ¿sabes?, otra relación con el mundo de la imagen que no sea ese. O sea, no, ni consumo vídeos, ni nada, ni me interesa nada, o sea, es muy aparte. Entonces, claro, si estás en este mundo que todo es imagen, claro, si estás en Instagram, que ya no, la gente no escribe nada. Bueno, pero eso es también lo que cambió hace 20 años atrás. No había ese acceso a ver imágenes en todos lados. O sea que es más difícil para mí sorprenderme. Ya no hablo a nivel de película, sino sorprenderme con algo, con una noticia, con un título, con una historia, con un hecho real, con cualquier cosa que le pasa a cualquier comunidad, en cualquier país. Ya perdí como un nivel de... Tanto en lo que puede ser de lo que vivo, que es de las películas, que ya me cuesta concentrarme bastante, también porque ya tengo otra edad y demás, tengo otras prioridades, pero me parece que ahora nos cuesta más a todos, más allá de que las películas sean originales, buenas, traviesas o pésimas, nos cuesta más a todos concentrarnos 1 hora y media o quizás hablo por mí, no sé si por ustedes, pero a mí me cuesta más. Tengo una sobredosis. De hecho, no sé si está muy bien lo que voy a decir, pero igual lo voy a decir porque lo vengo pensando. Está muy bien. Entonces. No hay mejor decirlo. Hoy estábamos hablando del cine iraní, que fue una película que a mí me fue muy influyente, El sabor de las cerezas, para poder pensar en hacer una. Y empecé a ver mucho cine iraní a través de esa película que ganó la Palma de Oro en el 97. Y el cine iraní... ¿Qué pasa? No, que está acoplando. ¿Más lejos o más cerca? Más cerca. Bueno,
y el cine iraní está hecho en base a restricciones gubernamentales, culturales, o como mismo fue el dogma en su momento, o como el neorrealismo, o como, no sé, el rumano, o como no. No digo que hay que tener restricciones, pero uno, para mí como director, o como alguien, tiene que ponerse sus propias restricciones para... Suena raro, yo lo estoy pensando, pero digo, se formaron cinematografías tanto por no tener restricciones, puede ser la Nouvelle Vague o la que vos quieras, o por tenerlas, a veces elegidas, a veces impuestas. Pero me parece que hoy, al no haber restricciones de rigor desde el director, guionista, todo da lo mismo, todo tiene el mismo valor, el plano medio que el plano lejos, el plano general, que digan puta, que digan hija, que todo tiene un valor. Y me parece que es raro lo que voy a decir, pero me parece que si uno podría tener más restricciones que traten de que al menos todos tengamos un criterio de decir, bueno, esto se hizo bajo ciertos sistemas de producción, sería quizás un poco más legible para el público, para los programadores y mismo para el director, para saber qué está haciendo. Igual no lo tengo muy claro, pero me gustaría debatirlo, no sé, con el que quiera. ¿Tiene lógica lo que digo? Tiene mucha lógica y para mí te diría que es clave. Por ejemplo, él tomaba sus decisiones, ¿sabes? Como yo. Ahora yo veo todas las películas que se hacen, el productor, con gente joven, ¿sabes? El productor es más importante y entiende mucho más que el director. Y cogen a un montador que también es mayor o con más experiencia para que arregle el desastre de aquello, ¿sabes? Y todo funciona así. Entonces, a mí nadie me dijo qué tenía que hacer. Yo se lo expliqué a ellos lo que se tenía que hacer, ¿me entiendes? Es decir, yo inventé una cosa, no como él. No, o la estábamos inventando haciéndola, ¿sabes? Pero no había por encima nadie que entendiera aquello mejor que yo, porque nadie podía entenderlo, porque no tenían, no eran artistas, ¿me entiendes? Si contactaba con productores, ellos solo podían admirar aquello, pero no entenderlo. Ni lo que está. Entonces, hoy en día es al revés. Es como una cosa que va dirigida de arriba y los productores son más listos que los directores que cogen. Y entienden mucho más de cine. Y cogen a un director de fotografía que también entiende mucho más que el director. Y cogen a un montador que entiende mucho más que el director. Entonces tú dices, pero, ¿y entonces qué es esto? Esto es un mundo al revés. ¿Sabes? No, y esto es el 90% de las películas que hace las generaciones más jóvenes ahora, el 98 o 99. Entonces es un desastre, yo lo veo cada día. O sea, es que es ridículo. Es una cosa infantil. Es como si estuvieras al colegio y se hicieran películas como si estuvieras en el colegio de párvulos. Y esto, dices, pero si esta persona no tiene ni idea. Pero en esa época no existía gente que no tenía ni idea, porque no sé, o sea, la gente que no tenía ni idea estaba haciendo la industria y estaban haciendo productos convencionales, pero, digamos... Pero ahora hay una trastocación del concepto de autor y ya no sé lo que quiere decir, porque de hecho no toman ninguna decisión, entonces, y claro, mucho menos arriesgadas. ¿Qué vas a decir? No, sí, varias cosas se me cruzaron. Decilo, por ejemplo, no sé, hay otro festival en España que quizás es un poco más no sé, como San Sebastián, por ejemplo, ¿no? Por decirlo, sin pelos en la lengua. Que hay muchas películas que son como que de una plataforma, que yo no sé ni quién es el fotógrafo, ni quién es el director, entonces está empezando a virar, que no estoy hablando de la calidad de las películas, estoy diciendo de cómo alguien que produce, alguien que no sabemos quién es un algoritmo que te dice sacale esta secuencia, ponele esta, porque es una película de tal plataforma, ni siquiera sé quién es el que está detrás de esas imágenes, empieza a virar para mí todo eso que nosotros, desde que empezaste a hacer películas, reconocías. Che, esto es el signo de Bontrier, che, esto viene de Francia, esto viene de Uruguay. Había como una personalidad en las películas de quién firmaba esas películas. Hoy es como... Y si no, está por otro lado, no sé, también que leí una entrevista de Pedro Costa que decía, no sé si porque le tocó, no le quedó otra, o fue una elección, o las tres, que decía que el cine no tiene que ser necesariamente caro. ¿Por qué hoy una película tiene que costar arriba de $1,5 millones, 4 o 5 para existir? Antes hay mucha cinematografía de esta que mencionamos que no costaba ni $500,000. Pero claro, cuando alguien quiere hacer su primera película y que cueste eso, tiene miedo que no sea considerada una película o de no ganar dinero. También es una forma de ganar dinero, pero bueno, o querés hacer tu película o querés tratar de formarte una carrera subvencionada por no se sabe quién para intentar, no sé,
vivir 3 años hasta hacer la otra. Lo que vos decís es muy importante porque hay los términos que se inventan, que aparecen y empiezan a circular en la lengua del cine son claves de escuchar. Hay una palabra hoy que es valor de producción. Así se les enseña literalmente a cineastas con algún tipo de deseo de filmar de otra manera, justamente a esperar tener mucho dinero y filmar de acuerdo a que por cada plano sientas que hay un euro. Y es una forma de castración de los festivales que no toman películas porque se nota que es una película hecha incluso no con autoridad, con un sistema de valores que no es el del valor de producción. Y es cada vez más difícil, y lo que vos estás diciendo para mí es muy importante de subrayar. Tengo que entregar porque acá hay un trabajador, pero no puedo terminar. Yo sé que lo que voy a decir vas a entender por qué. Estamos en la tierra de España, es un lugar donde hay mucha gente que se va a la iglesia y el Señor viene de estar con el Papa. Yo hubiera preferido que estés con el otro Papa, pero ya que te tocó un Papa pseudo-estadounidense, pero el mío, el argentino y de San Lorenzo, como el señor Viggo Mortensen. Pero, ¿qué hablaste con el Papa? ¿Fuiste al encuentro ese de Roma? Sí. Estaba, no, es que estaba Vigo, ¿no? ¿Vio la Liberté, el Papa? Sí, me dijo, sí. ¿Sabe que hiciste la Liberté? No. Okay. No sé, era una invitación. Claro, seguro que vio el canto de los pájaros. Ahí. Bueno, no creo que estuviera muy al tanto del cine, pero sí que hay otra gente que sí que lo está y por eso tiene sentido la invitación de mucha gente que curiosamente no estaba tan mal. La selección de la gente que... había grandes directores. Bueno, había de todo, pero digamos que bastante combinado y bastante extraño, mucho más heterogéneo que muchas otras reuniones que nosotros conocemos y aparentemente son más prestigiosas. De hecho, español solo era yo. Pero claro, se llamaba El Papa encuentra al cine o algo así. Y entonces, como en España soy el único que hace cine, es evidente que solo me podían llamar a mí, ¿no? Esto no había ninguna otra opción, claro. Pero aparte de eso, el discurso era magistral. El discurso magistral de él, no sé si lo que él dijo, no sé si evidentemente probablemente no lo escribió él, pero fue dictado por Dios. Bueno, no subestimes la mediación. Pero decía cosas muy interesantes sobre la complejidad del cine contemporáneo y de la imagen contemporánea, o apunta ideas que, ya no digamos la totalidad del 100% de los directores españoles, pero diría que el 95% de los del mundo, si se lo aplicaran o leyeran eso y lo entendieran, ya el cine sería infinitamente mejor. O sea, que el 95% de los directores son inferiores a lo que esta persona, él o quien lo escribiera. Quiero saber, ¿él el cine entendía por sala cinematográfica o por lo que va a cualquier programa? Bueno, de hecho hizo una defensa, que es una cosa muy importante, de la sala, porque se lo pidieron una gente que yo conozco, son amigos míos que han intentado salvar muchos cines en Roma, que, ¿sabes? Como en cualquier sitio, la presión inmobiliaria, etcétera, estaba amenazando, y había pues una gente joven que hacen cosas pioneras, que es por ejemplo el cine Troisi, no sé si conocéis, en Roma, y bueno, que han intentado salvar muchas cosas, y claro, allí es muy importante, el Papa todavía tiene mucha influencia, y hizo pues una especie de exposición pública en favor, una declaración pública en favor del mantenimiento de precisamente el cine como, más o menos, a pesar de todo, patrimonio de esta visión del mundo compleja. Y en el texto lo decía así, entre otras cosas, pero en contra de lo que en el streaming pues parece, ¿no?, didáctico, y utilizaba también esta palabra, ¿no?, servil a unos intereses que ya sabemos todos quiénes son, etcétera. El cine todavía como el último reducto, espacio de más libertad, de poesía, de belleza. Es igual a lo que piensa Milei. La atención. Milei no hablemos de Milei. No, podemos hablar de Milei, pero una mesa en contra. No, pero el texto es muy bueno, porque habla de la violencia, por ejemplo, de la representación de la violencia, claro, ¿sabes? Y de la diferencia entre explotación y representación de la violencia. Bueno, no sé, cosas que son temas evidentemente apuntados, pero apuntados de una manera que vale la pena, o sea, valdría la pena solo por esto. Es decir, que
¿sabes? No sé, era más avanzado. Es difícil de encontrar a alguien públicamente que haga un discurso, digamos, de esta claridad y categoría. Sí. O sea, yo te lo pasaré, porque ya sabes que te lo he dicho que te lo pasaría. De hecho, lo tengo aquí. No, me parece interesante. No nos queda más tiempo. No sé si tiene interés, pero Sí, Sí, claro que claro. tiene interés. es mejor que lo que veo por otros sitios. A mí que me explicas, no es culpa mía. No tengo dudas. No, a mí me da igual. Siento el llamado de Dios que debemos cortar, porque Dios, si es un buen papa, tiene que respetar a los trabajadores más que nunca. Así que vamos a respetar al señor que está ahí atrás. Adrián, muchas gracias por tu tiempo extra. Y decirles que, bueno, ha sido un honor enorme para mí estar con... Gracias, chiquitos. Y felicidades a Lisandro Lisandro por el premio, que Gracias. se lo merece. Gracias. Y son muchos años, empezó en 2002, 2001, Sí. ¿no? 2001. Nos conocemos Y hace es una rato. carrera muy larga y yo creo que se merece un aplauso porque siempre se ha mantenido la creatividad. Bueno, buen domingo, Es gracias. nacido el mismo año que yo y empezó mucho antes el cabrón, o sea que... Siempre pensé que había empezado tarde, ¿ves? Porque tenía el ejemplo aquí al lado. Menos mal que no nació en España, ¿no? Porque si no, no serías el único. Bueno.